Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que nos permiten saber si un número es divisible entre otro sin tener que hacer la operación. Os recuerdo que el que un número sea divisible entre otro significa que ese número se puede dividir entre otro número y el resto de esa división va a ser cero, es decir, la división va a ser una división exacta. Los principales criterios de divisibilidad tienen que ver con estos números que tenéis en la pizarra, el 2, el 3, el 5 y el 10. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. Sabemos cuáles son los números pares, 2, 4, 6, 8. Entonces, por ejemplo, el número 390 termina en 0. Por lo tanto, es divisible entre 2. No hace falta que hagamos la operación de 390 entre 2 para ver cuánto nos daría. Que nos daría, evidentemente, una división exacta, porque ya hemos dicho que el criterio establece que cualquier número que termine en 0 o en cifra par es divisible entre 2. Otro número que sería divisible entre 2, pues por ejemplo, 4.398. ¿Por qué? Porque termina en 8, que es cifra par. Otro número, por ejemplo, 1.320.506. Termina en ese 6, que es cifra par, por lo tanto, sabemos que si estos números, cualquiera de estos números, lo dividimos entre 2, la división nos va a dar exacta, con un resto 0. Vamos a continuar ahora con los criterios de divisibilidad del número 3. La regla establece que un número es divisible entre 3 siempre y cuando, si sumamos todas las cifras de ese número, nos dé un múltiplo de 3, es decir, un número de la tabla del 3. Por ejemplo, si cogemos este que hemos visto anteriormente, 390, nos sirve 3 más 9 son 12, más 0 son 12. ¿12 está en la tabla del 3? Sí, pues entonces sabemos que 390 va a ser un número divisible entre 3. Vamos a comprobarlo. 390 entre 3. Efectivamente, va a ser un número que lo podemos dividir entre 3 y el resto nos va a dar 0. Podemos probar con otros números, como por ejemplo este que hemos visto aquí. 4 más 3 son 7. 7 más 9 son 16. Y 16 más 8 son 24. ¿24 está en la tabla del 3? Sí, 3 por 8, 24. Por lo tanto, este número también sería un número divisible entre 3. ¿Qué pasa con el último de los números con el que hemos trabajado el criterio de divisibilidad del 2? 1 más 3 son 4, más 2 son 6, más 0 son 6, más 5 son 11 y más 6 son 17. 17 no está en la tabla del 3, por lo tanto, este número sí que no sería divisible entre 3. Vamos ahora con la regla que establece qué números son divisibles entre 5, es decir, qué números sabemos solo con mirarlos que lo podemos dividir entre 5 y esa división nos va a dar exacta, va a tener un resto 0. Pues todos los números que acaban en 0 o en 5. Por ejemplo, este de aquí va a ser divisible entre 5. Vamos a comprobarlo. 7, 4... La división nos da exacta, con resto 0. Hemos visto que si termina en 0 va a ser divisible entre 5. Este no nos valdría y este tampoco nos valdría, pero podríamos indicar otros números, como por ejemplo, no sé, 1.000.000. 1.000.000 termina en 0. Entonces sabemos que si hacemos la operación de 1.000.000 entre 5, el resto de esa división va a ser 0. O, por ejemplo, 3.345. Si hiciésemos la prueba de 3.345 entre 5, el resto también sería 0. ¿Y qué pasa con el último de los criterios de divisibilidad, el que tiene que ver con el 10? La regla del 10 nos dice que
todos los números que terminan en ceros son divisibles entre 10. Es decir, 390 sería un número divisible entre 10, pero este que hemos indicado aquí, 1.000.000, al terminar en 0, también sería divisible entre 10. Todos los números que terminan en 0 son divisibles entre 10. Recordad, hacemos repaso rápido. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en una cifra par, en 2, en 4, en 6, en 8. Un número es divisible entre 3 si sumamos todas las cifras de ese número y nos da un número que está en la tabla del 3. Un número es divisible entre 5 si ese número termina en 0 o en 5. Y por último, un número es divisible entre 10 si termina en 0.